Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Continuamos, chicos. Joseph John Thomson, que tenemos que decir cosas. Y ahí sí nos vamos a quedar un rato, porque el experimento de Thomson es espectacular. Estamos diciendo que esto es que el hombre nació en 1856 y murió en 1940, o sea, ayer. ¿Sí o no? Miren cómo pasa el tiempo. Este señor en 1906 fue premio Nobel por descubrir el electrón. Y el descubrimiento del electrón lo hace él en 1897. Y entonces por fin, después de tanto tiempo, llegamos al descubrimiento del electrón por parte del señor J.J. Thomson. La historia del señor J.J. Thomson también es genial en el sentido de que tiene un hijo, se llama George Paget Thomson, ¿sí? Y es Nobel en 1937 por descubrir las propiedades ondulatorias de los electrones. De eso hablaremos más adelante, pero den en cuenta qué familia, ¿no? El señor Thomson, de origen escocés, y tiene su hijo George Paget Thomson, ¿sí? Que en 1937 volvió a ser premio Nobel. Tenemos que hablar totalmente de este experimento que hizo el señor Thomson. Ese sí no lo podemos, entre otras cosas, porque hablando de historia vamos a aprender cosas. Es decir, ten en cuenta que de aquí en adelante esto se va a volver una suerte de revuelto, porque resulta que por los 1900 estaba toda la gente pila, incluyendo a este fulano. Estaba Thomson, estaba Hertz, estaba Compton, estaba Albert Einstein, estaba Planck, estaba Heisenberg, estaba Schrödinger. O sea, en esos 1900 sucedieron tantas cosas y a tal velocidad que efectivamente se estaba descubriendo el electrón, se estaba midiendo propiedades, otra clase de propiedades, y eso fue una locura. De repente hay que decir porque también hay que decirlo, que la palabra electrón proviene del griego ámbar, ¿sí? Entonces dejemos aquí a J.J. Thomson y su experimento, y ahí sí vamos a estar explicando el pasado con las cosas que más o menos entendemos hoy en día. De repente uno podría decir otras cosas antes de hablar de este experimento, lo podemos decir después porque hay preliminares, hay otros preliminares, pero hablemos de una vez de ese experimento y luego hablamos de los preliminares, ¿ok? ¿Sí? O sea, vamos a hablar básicamente de lo que se conoce como un tubo de rayos catódicos. Y un tubo de rayos catódicos es... Todos, a lo mejor ustedes tienen en su casa, tuvieron, ya no digo que tendrán, un tubo de rayos catódicos. Aquí estoy exagerando. Esto es un tubo de rayos catódicos. O simplemente todos ustedes seguramente tuvieron un televisor viejo, ¿no es cierto? Este asunto de los televisores, que también nació por los 1900. Eso es un televisor de tubo. Básicamente con este experimento vamos a demostrar cómo funciona un televisor de tubo. ¿Bien? Vacío. Y vamos a tacharlo. La verdad es que a mí la palabra vacío no me gusta. O sea, cuánticamente hasta el vacío, hay una energía del vacío, ¿ok? Pero a mí no me gusta la palabra en los términos de que el espacio no está lleno de cosas, ¿ok? El espacio puede estar lleno de información, y eso lo vamos a hablar después. Dejémosla. Mejor dicho, saqué el aire, más bien, saqué el aire
Ninguno de ustedes se tiró el televisor, ¿no es cierto? Eso espero, que ninguno va a tirar el televisor, porque cuando se tira uno ese televisor es como si se tirara un bombillo, ¿no es cierto? No suena el sonido brillante, sino el sonido suena hueco. ¿Sí o no? En el sentido de que aquí hay menor densidad de aire y se ha sacado el aire para que no haya problemas con las partículas que van a estar ahí. Entonces coloquemos aquí en rojo, coloquémoslo en rojo, porque de alguna forma va a estar de rojo. Coloquemos aquí un cátodo, o mejor dicho, coloquemos aquí un metal conductor. ¿Bien? Coloquemos ahí un metal conductor. Y entonces cuando toca hacer un paréntesis, miren, estamos en ese esfuerzo de allá, de entender cómo funciona un tubo de rayos catódicos, de entender cómo fue el que el señor J.J. Thomson se dio cuenta de la existencia del electrón. Pero aparece un metal conductor, entonces ni modo, nos toca hablar de tipos de materiales, hagámoslo acá. Pero tipos de materiales según la electricidad. ¿Sí? Y entonces pues miren, allá coloqué yo, es que metal conductor, todos los metales son conductores. Y si uno mira la tabla periódica de determinada columna están los metales y a determinada fila están los conductores. Si es así el cuento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces simplemente no todos los metales son buenos conductores. Entonces, ¿qué es un conductor? Conductor. Entonces se les voy a decir para que aparezca acá. Un conductor es un material que permite el movimiento de electrones, ya que estos están débilmente ligados al núcleo. Y en esa medida un conductor se puede tratar como un mar de electrones, que después con el tiempo se conocerá como el mar de Fermi. ¿Ok? ¿Sí? O como una nube de electrones. Entonces cuando uno piensa en un conductor, y vamos a empezar de una vez a utilizar este lenguaje visual que nos va a ayudar como con las explicaciones. Digamos, tengo un conductor. Y miren que aquí de una vez, por eso les decía que esto va a ser un salteado. Esto va a ser un salteado. Estoy explicando el experimento de el señor Thomson con cosas que todavía no entendía. Estoy hablando de los conductores. Él puso aquí un metal conductor. Bien, entonces digamos que allá yo coloqué un pedazo de material y le coloqué unos mases que van a ser las cargas positivas, que esas cargas de alguna forma ya se sospechaba, ¿sí? Que habían cargas positivas y cargas negativas. Bien, y esas cargas positivas van a terminar siendo los protones, pero bueno. Y aquí voy a colocar a los electrones. Y entonces de una vez vemos que hay tantos mases como hay tantos menos, porque la naturaleza favorece la neutralidad eléctrica. Coloquémoslo aquí. La naturaleza favorece la neutralidad eléctrica, pero como para pensar en el equilibrio eléctrico. Y ese equilibrio eléctrico significa que un objeto que está neutro es porque tiene tantas cargas positivas como tantas cargas negativas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de todas formas, miren que hay tantos electrones libres. Si uno se pone a pintar allá tantos electrones y en un pedazo de conductor que coloqué ese tamaño, ¿sí? Y si uno pintara todos esos electrones que se pueden mover, que están disponibles para moverse, que están débilmente ligados al núcleo, solamente pintemos los negativos. Pero si uno piensa en el tamaño de esta pieza y se pone a pintarlos, no significa que no estén los más, que no estén los protones, pero hay tanta densidad que puede tratar como una nube de electrones. Otro problema va a ser el problema de moverse a través de ese conductor, porque después nosotros vamos a coger y hoy en día, por ejemplo, se utiliza el cobre como el material que lleva la electricidad a nuestros hogares, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cómo se mueven las cargas dentro de este conductor. Un conductor es un material que permite el movimiento de cargas, pero el movimiento de cargas con resistencia. Y esa idea de la resistencia es una idea que pintemos esa idea también acá, en este mismo dibujo, en este pedazo del conductor que tengo aquí.
Pintemos cómo se mueve, digamos que un electrón, y pintémoslo como una pepita, porque no hemos dicho lo contrario hasta ahora, se va a mover de aquí hasta acá. ¿Ok? Y resulta que ese movimiento es, ojo, no se lo van a perder, ese movimiento es así. Ese movimiento es un tanto caótico. Hagan de cuenta que ustedes arrancan a correr para subirse al Transmilenio. Hace 5 meses no me subo al Transmilenio, pero uno ve esos vagones de Transmilenio. Uno arranca a correr a subirse y uno siempre se le quita a las personas, ¿sí o no? Uno se le quita, o si va a pasar la registradora, pues la pasa con cuidado. Hagan de cuenta que el electrón se choca con los otros electrones y con la estructura del material. Tal vez aquí exageré mucho y por la exagerada me tiré el detalle, ¿no es cierto? No se mueve en línea recta, mejor dicho. Se mueve de forma caótica, de modo que a ese movimiento se le llama movimiento browniano, ¿sí? Y la velocidad a la que se mueven esos electrones dentro del cable conductor de cobre clásico es bien pequeñita. Luego la vamos a calcular cuando lleguemos a eso, ¿sí? Pero den en cuenta que es un conductor. Entonces, ¿qué es un conductor? Un material que permite el movimiento de los electrones. ¿Listo? Y los electrones pues los podemos estar imaginando como esas cargas que ya sabemos hoy en día que son cargas negativas. De hecho fue Benjamin Franklin, 1706, 1790, ojo, antes del señor J.J. Thomson, el que sugirió que habían unas cargas positivas y unas cargas negativas. El conductor es el que permite las cargas negativas, que son los electrones. Entonces, sí, estamos allá, miren, ese es el movimiento browniano. Y ese ejemplo que a mí se me ocurre de que uno se va a meter al Transmilenio y arranca a correr, se le pone una venda y arranca a correr, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que se choca con todos, efectivamente así le llaman, esos son los conductores, ¿ok? Entonces, en un conductor hay resistencia, y la resistencia es esa medida macroscópica de esos choques contra ellos mismos, contra la estructura del material. Eso es un conductor. Ok, pues también están los dieléctricos. También en tipos de materiales los dieléctricos, que uno podría decirles sencillamente aislantes, ¿no es cierto? Y entonces los dieléctricos, digámoslo así nomás, no necesito pintar nada, son materiales que no permiten el movimiento de electrones. O los electrones que constituyen el material están tan fuertemente ligados al núcleo que no se pueden mover del material, que no se pueden mover a lo largo del material. Simplemente no se, uno haría el dibujito igual. O sea, el dibujito de un conductor sería igual, ¿sí? Pero los dieléctricos en el conductor, esos electrones de una vez que están en la capa de valencia se pueden mover porque están débilmente ligados al núcleo, y en cambio los dieléctricos, esos electrones están fuertemente ligados al núcleo. Hoy en día sabemos que eso de fuertemente ligados al núcleo, débilmente ligados al núcleo, tiene que ver con la capa de valencia, que es, eso sí es un modelo atómico. ¿Ok? Eso sí es un modelo atómico del cual hablaremos a continuación. Si hay poquitos electrones en la capa de valencia, esos electrones están débilmente ligados, es fácil arrancarlos del núcleo, es fácil que el núcleo se ionice, ¿sí? En cambio, si están fuertemente ligados, en cambio, si está altamente poblada la capa de valencia, los materiales son dieléctricos porque están fuertemente ligados al núcleo. Por supuesto, también tenemos que hablar de otros tipos de materiales famosos hoy en día, los semiconductores, ¿sí? Porque los semiconductores son materiales que son malos conductores, más bien con la tendencia a ser dieléctricos, pero que pueden ser dopados para que tengan necesidades de conducción específicas. Toda nuestra tecnología de silicio se basa en semiconductores. Desde 1950 el hombre está construyendo máquinas de cómputo basadas en semiconductores, en microprocesadores que usan semiconductores para sus necesidades de computación discreta, 0 unos.
Entonces los semiconductores son esos. Y también, obviamente, aquí hay que hablar, miren, estamos en este tejemaneje, toca hablar de los superconductores. Entonces los superconductores son materiales que permiten el movimiento de cargas sin resistencia eléctrica. ¿Se imaginan ustedes que no hubiese resistencia interna? Que no hubiese resistencia, es decir, que el electrón se pudiera mover a través del material sin resistencia. Si no tuviese resistencia no habría pérdidas de energía. Es decir, tienen ustedes que pensar, ubíquense ustedes allá en la hidroeléctrica, en todos esos recursos energéticos que tenemos hoy en día, que se genera la electricidad allá y que tiene que llegar a nuestros hogares, pero en ese camino vienen por alambres básicamente de cobre y ahí se pierde energía eléctrica, ¿no es cierto? Si tuviéramos superconductores no se perdería energía eléctrica. Son materiales que permiten el movimiento de cargas sin resistencia. Pero más que cargas, ojo, porque aquí viene otra tecnología, son pares de Cooper, ¿sí? Es decir, es como si fuera parejita y parejita de electrón que se pueden mover a través de ese material sin resistencia. Eso se llaman pares de Cooper. ¿Cuál es el problema de los superconductores? El problema de los superconductores es que los fenómenos de superconductividad se encontraron a muy bajas temperaturas. Hagan de cuenta unos 4 grados Kelvin. Ustedes saben que la temperatura del cero absoluto es menos 273 grados centígrados. En este curso hicimos un experimento para medir eso, ¿sí? Pero imagínense ustedes a 4 grados Kelvin, que 273, 260 a 269 menos 269 Celsius, ¿sí? Se encontraron los primeros fenómenos de superconductividad. Hoy en día se ha trabajado arduamente en tratar de conseguir superconductores que funcionen a temperatura ambiente, pero no se ha logrado. Bien, y como no se ha logrado, pues simplemente es poco factible la superconductividad hoy en día a temperatura ambiente. La última noticia, o mejor dicho, siempre se están trabajando los científicos en tratar de subir esas temperaturas, pero a temperatura ambiente no. Además los materiales son carísimos. Entonces es poco probable que en el futuro cercano utilicemos superconductores para las redes de distribución de electricidad. Ojo con nuestros tipos de materiales, y ya sabemos eso del presente, nos devolvemos al pasado. Nos devolvemos al pasado, al experimento de JJ Thomson con su tubo de rayos catódicos, con ese televisor que todos tenemos en la casa, con el televisor del abuelito, televisor de tubo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces noten ustedes que él colocó aquí un cátodo que es un metal conductor. Y al cátodo le empezó a suministrar calor. ¿Sí? Le empezó a suministrar calor. Entonces tenemos que hablar de qué es la carga. Tenemos que hablar de dos cositas. ¿Qué es la carga? Y de las formas de cargar. Seguimos con Thomson en la próxima. Falta mucho por comprender.